Pues nada, hemos dejado unos 2 minutos, así que si os parece vamos a empezar. Hoy tenemos un webinar muy interesante. Lo han titulado, o lo hemos titulado, Plataformas de contenidos, nuevas oportunidades de negocio. Para ello tenemos a María José Santiago, que es directora de plataformas audiovisuales y branded content del Grupo MediaPro, y a Hugo Valentí, director del Salón Smart City World Congress de la Fira de Barcelona. Así que muchas gracias a los dos. Nos vais a contar un poco cómo ahora mismo los usuarios pues, ya no se conforman, ¿no? Con un consumo como teníamos antes en la era del 1, 2, 3 pasivo, nos sentábamos delante de la tele. Ahora los usuarios quieren formar parte, actuar y generar esa comunidad, ¿no? Con lo cual vamos a ver esa solución de las plataformas de contenido que ofrecen a las marcas esa posibilidad de relacionarse con la audiencia. Así que nada, sin más, María José y Hugo, os dejo con todo. Simplemente decirle a la audiencia que luego vais a contestar las preguntas, cualquier pregunta que quieran hacer, que para ello, por favor, utilicen el botón de preguntas y respuestas, que es más fácil luego poderlas contestar. Así que nada, todo vuestro. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Belén. Bueno, pues, Hugo, vamos allá. Bueno, tal y como lo queremos explicaros a todos lo que son las plataformas de contenido y sobre todo las nuevas oportunidades de negocio que conllevan. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción y la mejor manera de verlo es con un caso práctico, que es lo que Hugo nos va a contar, ¿no? Entonces, empiezo yo. Si tenéis cualquier duda, ya podéis ir preguntando y luego, pues al final de nuestra charla, pues ya vamos contestando, ¿de acuerdo? Empecemos por lo básico, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de plataformas de contenido? Audiovisual, en este caso, ¿no? Pues me voy a permitir ser un poquito técnica solamente, vamos, menos de un minuto, lo prometo, y explicar un poco técnicamente qué es una plataforma de contenido visual y por qué están preparadas para ello. Las plataformas de contenido visual son las que técnicamente se conocen y a lo mejor habéis oído OTTs, ¿no? Y OTT significa Over the Top Platform. Y son así porque los que llevamos ya años, ¿no? Pues haciendo webs, pues antes si eras el cliente, cuando pedías una web, por ejemplo, que tuviera mucho vídeo, ¿no? Pues era lo típico del programador te decía, ojo, que aquello va a empezar a hacer un loading, ¿no? Un cargar, y se va a quedar aquí y no va a funcionar, ¿no? El rendimiento se va a resistir. Estas plataformas over the top lo que hacen es que precisamente el contenido se sirve over the top de la plataforma. Por lo tanto, el rendimiento de la plataforma no se ve afectado y el contenido se va sirviendo desde arriba, ¿no? Las más conocidas, pues en los últimos años, pues ya sabemos que ha habido una avalancha, podríamos decir, de plataformas. Pues las más conocidas son Netflix, HBO, Amazon Prime, pero hay muchas más, está Disney Plus, DAZN, muchas más, ¿no? Pero hace muchos años en España, antes de que ellas llegaran, ya existía una plataforma de este tipo, que muchos recordaréis, sobre todo los aficionados al fútbol, que era Bein Connect. Bein Connect era una plataforma española que lo que permitía era ver los partidos de la Liga y la Champions a través del ordenador. Y esto ya era una OTT. Pero una plataforma OTT o audiovisual no solo permite mantener contenidos o alojar contenidos audiovisuales. Lo bueno de estas plataformas es que lo que hacen es están preparadas para el contenido más pesado, que es el audiovisual, pero a partir de ahí pueden alojar todo tipo de contenido. También pueden alojar contenido escrito, también pueden alojar podcast, imágenes, etcétera. Por lo tanto, en realidad no deberíamos hablar entonces de plataformas audiovisuales, sino de plataformas multiformato. Y hasta aquí mi charla técnica, ¿vale? Porque al final lo que nos interesa no es cómo está desarrollada una plataforma audiovisual, sino qué nos aporta a nivel de negocio, ¿no? Y para ello es interesante analizar qué ha pasado en los últimos años, ¿no? El contexto, los hábitos de los usuarios. Pues al final algo que ya pasaba mucho antes de la pandemia, porque sí que es cierto que la pandemia, pues no vamos a repetir lo que yo creo que hemos estado escuchando todos estos 2 años, ¿no? Pues que ha acelerado la innovación y la digitalización a pasos agigantados,
Pero ya antes lo que veíamos era que los consumidores ya no son tan susceptibles a la publicidad tradicional. Primero porque como estas plataformas, o sea, al final ya cada vez vemos menos la televisión y la vemos a través de plataformas, estas plataformas no contienen publicidad y además cuando estamos conectados a Internet, la mayoría tenemos o tienen adblockers, pues al final es mucho más difícil con la publicidad tradicional alcanzar a un usuario. El usuario tiene que tener un vínculo más emocional y más estrecho con la marca, ¿no? Y por lo tanto no se sientan atraídos por los mensajes directos de publicidad. Por otro lado, en los últimos años han surgido muchísimos generadores de contenido, que es lo que llamamos influencers, pero en realidad ellos se denominan generadores de contenido porque es así. Empiezan siendo amateurs, empiezan tratando una vertical de lo que son o que les gusta o que son especialistas y acaban profesionalizándose de manera muy clara en temas concretos y en muchos casos de ellos pues, se vuelven prescriptores y luego se vuelven, o sea, pueden llegar a hacer la competencia, ¿no?, a marcas de toda la vida porque lanzan sus propios productos. Los casos más claros son los de la moda, está claro, ¿no? Pues muchas influencers, desde una María Pombo a una Sara Carbonero, pues con sus propias líneas de ropa que ya no solamente se venden, esto nace en digital, pero ya no solamente se venden en digital, porque la marca de Sara Carbonero hemos visto que ya se vende incluso en tiendas físicas, ¿no? Eh, pero no solamente el mundo de la moda, sino el mundo de la nutrición, con un Carlos Ríos, que es un gran divulgador y que crea una comunidad muy, muy afín a él y luego lanza su propia línea de productos con una gran ventaja competitiva versus al resto, ¿no? Y es esa comunidad fiel que no lo ve como una marca, sino que lo ve como un prescriptor. Como él, pues en el mundo del deporte podría estar Patrick Jordan con un gimnasio online con más de 10 millones de usuarios. O sea, ya querría un gimnasio físico, ¿no? Pues poder llegar a alcanzar tanta gente, o en el mundo de la medicina, ¿no? O sea, Lucía, mi pediatra, se dice que ya las madres van a los pediatras diciendo, Lucía, mi pediatra dice que deberías hacer esto, ¿no? Esta gente luego, pues, este caso, por ejemplo, no vende un producto físico, sino lo que vende es su conocimiento. Pues vende cursos online, Por lo tanto, la relación que tenemos con las marcas y con las cosas que compramos están cambiando, ¿no? Pero en este tiempo también nuestras relaciones se han virtualizado. Nos hemos dado cuenta de lo cómodo que es comprar por internet y que te lo traigan al día siguiente a casa. Hemos descubierto pues, esto, ¿no? Tal y como estamos, ¿no? El Zoom, el Meet, el Teams, o sea, vivimos aquí, ¿no? Las rutinas más cotidianas pues han cambiado. Ahora como precisamente por lo que hablábamos antes, pues hay servicios que también se han virtualizado y a lo mejor ya no pensamos, bueno, a las 7 empieza mi clase de yoga, sino que a las 8:30 que tengo un ratito, cuando acabo de trabajar o cuando los niños ya se han dormido, pues me hago mi clase de yoga virtual que se adapta a mis necesidades. Y lo mismo pasa con la formación, ¿no? Y hay otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que las redes sociales eh, o sea, son hegemónicas. Si queremos llegar a nuestros usuarios, hay que ir a través de redes sociales, con todo lo que esto conlleva, que ahora veremos, ¿no? Porque las redes sociales son unos grandes captadores de tráfico, pero no son nuestras, o sea, son plataformas ajenas, ¿no? Por lo tanto, dado este contexto, ¿qué deberíamos hacer, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues al final lo que estamos viendo es, o sea, y esto ya lo hemos vivido, al final podemos decir que es una digitalización 2.0. Nuestra generación ya ha vivido lo que conlleva la digitalización y los cambios de mentalidad en las empresas y demás. Por lo tanto, eso llamamos digitalización 2.0 o incluso podríamos llegar a hablar de virtualización si entráramos en lo que, bueno, en hablar de metaversos y demás, que no estamos aquí para ello, pero quedaría para mucho más también. Por lo tanto, como empresa, ¿qué deberíamos o qué podríamos hacer, ¿no? Como marcas y como empresas tenemos mucho que contar. Solamente tenemos que detectar nuestra vertical, no solamente la que somos expertos, sino la que mejor represente a nuestra marca. Pues muchas veces va relacionado también con responsabilidad social corporativa o no, ¿no? Ya veremos luego, ¿no? Pues el caso de Hugo que lo explica muy bien, ¿no? Pero
pero debemos detectar esta vertical y capitalizarla. Y una vez la capitalizamos, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Pues generando y generando contenido propio. O siendo referente para que la gente que genera ese contenido pase a través de nosotros para distribuirlo, ¿no? Teniendo muy en cuenta estos hábitos de consumo, y cuando hablamos a la gente, pues no hablarle siempre intentando vender, sino pues eso, pues aprender un poco de esta gente que ha nacido en el digital y lo ha hecho muy bien, que es divulgando, siendo un prescriptor y luego de manera y trabajando el engagement. Y aquí es un poco lo que hablábamos de las redes sociales. Deberíamos generar el engagement en activos propios y no en plataformas ajenas, porque al final, cuando estamos en plataformas ajenas por supuesto, las redes sociales son como decía, son un increíble factor o es el marco perfecto para captar, pues por ahí es donde está nuestro tráfico seguro. Pero una vez tienes que fidelizar o tienes que generar engagement, lo ideal es llevártelo a un activo propio, donde tú eres el dueño y mañana no pueden cambiar la política, cualquier política, y tú has generado una comunidad que te ha costado mucho tiempo y posiblemente también mucho dinero y está allí, ¿no? En algo que no es tuyo y que no controlas lo que en algún momento pueden hacer con tu contenido y que no controlas incluso la publicidad eh, que ponen o que no. Y un factor muy importante, los datos, ¿no? Porque al final tenemos datos agregados, pero no tenemos esos datos más bajados y no podemos trabajar con ellos. Por lo tanto, es importante tener una plataforma audiovisual, una plataforma propia, un activo propio, donde tú puedas llevarte a tu comunidad y tenerla mucho más cerca de la conversión. Porque cuando ya estás en un activo propio, llevártelo a tu propio e-commerce es mucho más fácil. Y bueno, más allá de esto, pues, ¿qué podemos hacer también? Pues digitalizar y virtualizar si tenemos servicios que son susceptibles a ellos, aprovechar todas las oportunidades que ofrecen cada medio. No quiere decir dejemos lo que estamos haciendo a nivel físico y pasemos a hacerlo a nivel digital, simplemente hay que hacerlo y muchas veces no hay que hacerlo de la misma manera. No vale hacer lo que ya estás haciendo en físico, lo grabo y lo emito de manera digital, sino que hay que aprovechar las ventajas de cada medio, ¿no? Y sobre todo, innovar y mirar si contemplar nuevas vías de negocio, ¿no? Porque a lo mejor estos nuevos medios también nos dan la oportunidad de tener nuevas vías de negocio. En resumen, todo esto, ¿qué podemos hacer? Pues generar contenido y alojarlo en una plataforma propia que te permita controlar tu producto, porque en el fondo lo que estamos hablando es de tu producto y es lo suficientemente importante como para que tengas el total control. ¿Todo esto se puede hacer en la web que tenemos actualmente? Pues no deberíamos, ¿vale? O sea, hay gente que dirá que sí, eh, pero, pero no deberíamos. ¿Por qué? Porque como hablamos, ahí es donde va a alojarse y a crecer tu producto, un producto en el que es cierto que se va a tener que invertir tiempo y recursos, y esa plataforma tiene que estar preparada para crecer y para incorporar en todo momento lo que tu producto necesite, ¿no? Y por lo tanto, una plataforma audiovisual en este caso está preparada para ello, porque si ahora empezamos generando 4 piezas de contenido al mes, pero mañana pasamos pues, a generar 12 y 4 podcasts y 3 artículos para un blog, las plataformas audiovisuales pueden crecer sin necesidad de que llegue un día dentro de un año y digamos, esta plataforma ya no me sirve, hay que volver a hacerla de cero. Porque entonces ahí sí que tendremos un problema, sobre todo a nivel de inversión. Entonces lo volveremos a hacer de cero y dentro de 2 años volverá a pasar lo mismo, ¿no? Además, estas plataformas están muy preparadas para adaptarse a los modelos de negocio, porque puedes añadir una pasarela de pago, puedes empezar en un modelo gratuito, pero más adelante añadimos una pasarela de pago para hacer pagos puntuales, pero es que más adelante lo que quiero es hacer un facturador de suscripción y tener diferentes suscripciones y que una persona pueda, de esto también nos podría hablar mucho Hugo, ¿no? Que una persona lo pueda ver todo, pero la otra persona solamente pueda ver los VODs, pero para los directos se tenga que registrar o tenga que en un momento dado pagar. Que mañana lo que quiero es meter un ad server porque hay contenido que ha salido una nueva vía de negocio y de monetización, que es la publicidad de patrocinadores, etcétera. Y además,
estas plataformas también están pensadas, pues, para, como decía Belén al principio, interactuar. Y entonces pues tienes funcionalidades pues, como chats, como posibilidades pues, de interactuar con contenido en directo, etcétera, etcétera. Son mucho más flexibles. Y sobre todo, y para mí lo más importante, la posibilidad de medir todo. No solamente lo que pasa a nivel comportamiento web, sino lo que es muy importante, lo que pasa a nivel consumo de contenidos. Porque si pasamos a un plano en el que los contenidos, como dices, parte de nuestro negocio y de nuestro modelo, y eso se llega a monetizar, etcétera, eh, el saber el comportamiento dentro de ese vídeo es importante. Un Google Analytics te dará si esa persona ha hecho clic en el play de ese vídeo. Una plataforma audiovisual con todas las herramientas de medición que llevan detrás a nivel de vídeo, pues te puede decir realmente cuando ha hecho play no es cuando ha dado al clic, ¿no? Sino se considera un play pues cuando a lo mejor ha visto más de 15 segundos, en función de la longitud del vídeo, ¿no? 15 segundos después de iniciar el vídeo. O cuántos vídeos ha visto, cuál ha sido el momento más visto para ver qué es lo que realmente le interesa al usuario y cuál ha sido el momento que ha causado más rebote, en qué momento la gente se ha empezado a ir. Muchas veces ahí lo que detectamos es, pues este vídeo ha sido demasiado largo porque todo el mundo nos ha visto, pero se ha hecho pesado cuando ha llegado a este momento, ¿no? Y todo esto nos permitirá ir ajustando el contenido y utilizándolo. Esto es un poco mi resumen en cuanto a plataformas audiovisuales. También yo doy paso ahora a Hugo, pero yo creo que también la reflexión a hacer aquí es, como veis, no simplemente estamos hablando de entrar en el mundo de hacer una web nueva o no, sino que estamos hablando de algo que va mucho más allá y que conlleva un cambio de mentalidad, que conlleva una adaptación, pero que, como digo, va a acabar pasando, ¿no? Y que lo podemos hacer antes o después, pero lo importante es que cuando lo hagamos sí que tengamos un acompañamiento adecuado, ¿no? Y por lo tanto el acompañamiento que es necesario en este caso no solamente es el de porque no estamos hablando de un proceso tecnológico, ¿no? No es un tecnólogo que te diga pues cómo o que te garantice que la web va a ir estupendamente, que es algo fundamental, sino lo importante es alguien que conozca ya el entorno, ¿no? Que conozca también el mundo de los contenidos y por lo tanto puede acompañar, puede hacer un acompañamiento, porque es mucho más importante ese acompañamiento durante ese momento de cambio que no la plataforma en sí, ¿no? Y dicho esto, pues yo ya no me enrollo más y os doy paso a Hugo, bueno, que nos explicará el caso de Tomorrow City. Hugo, como ha dicho Belén, es el director del Salón de Smart City World Congress en Fira de Barcelona y ha sido de los valientes que ya está en este proceso de cambio con una estrategia y con una visión que a mí ya sabe que me tiene bastante entusiasmada. ¿Vale? Porque me parece muy, muy acertada. Hugo, todo tuyo. Gracias, María José. Bueno, hola a todos y todas. Yo estoy aquí un poco como conejillo de Indias, creo. Pero venía a explicaros lo que hemos hecho y lo que nos ha pasado, bastante ligado con lo que comentaba María José, ¿no? Os pongo en contexto. Yo trabajo en Fira de Barcelona, soy uno de los directores de unidad de negocio que tenemos aquí en Fira. Y aquí en Fira, entre otras cosas, organizamos eventos, ¿no? Entonces, nosotros históricamente hemos organizado muchos eventos, pues algunos muy grandes, ¿no? Pues como Alimentaria, Construmat, y uno de ellos muy, muy potente y que se lleva celebrando desde 2011 es Smart City Expo World Congress. Entonces, ¿qué pasa en el mundo de los eventos, ¿no? Y de las ferias, ¿no? En este caso, nosotros celebramos un evento, en mi caso, ¿no? Pues de 3 días de duración y pues oye, vamos al mercado, en mi caso a todo el mundo, ¿no? Es un evento completamente internacional y traemos expositores y visitantes, los juntamos durante 3 días, ¿no? Hacemos que pasen cosas muy chulas y si Dios quiere que haga mucho negocio y que haya mucho aprendizaje y a casa, ¿no? Cuando acaba el evento, ¿no? Entonces ya en 2019 a mí me rondaba la cabeza y de hecho lo anunciamos, es decir, prepandemia, que queríamos crear una comunidad, ¿no? Yo quería encontrar argumentos y excusas para poder hablar con los clientes
durante todo el año, ¿no? Y no solo pues hablarles para que vengan al evento, ¿no? Que nos veamos 3 días y hasta luego, ¿no? Entonces ahí ya nos rondaba la cabeza la idea de crear pues, algún tipo de plataforma, comunidad. En su momento lanzamos un blog que funcionó muy bien, ¿no? Pero faltaba algo, ¿no? Y eso ya lo veíamos, ¿no? Es decir, desde el punto de vista estratégico ya notábamos que algo había que hacer, sobre todo desde el punto de vista digital, para poder estar en contacto con clientes de manera constante, ¿no? Y claro, llegó la pandemia y en 2020 pues nos dimos un leñazo, ¿no? Como os podéis imaginar, pues el mundo de las ferias, como el mundo de los hoteles o del turismo, etcétera, pues se vino abajo. Así que tuvimos que acelerar pues un montón. ¿Qué hacemos, no? La gran mayoría de eventos lo que hicieron fue básicamente A, dejar de celebrarse, o B, hacer una versión, hablando claro, cutre en digital, ¿no? Estilo webinar, o con alguna de las plataformas así un poco, pues, bueno. Y claro, evidentemente, pues eso no acaba de funcionar, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos pensando qué hacemos, ¿no? Si no celebramos el 2020, ¿no? Era una opción, pero claro, nosotros queríamos, uno, mantener la marca en el mercado, ¿no? Y mantener el contacto con nuestros clientes. O sea, si la pandemia, si no llego a celebrar, imaginaros, yo me pasó casi 2 años sin hablar con los clientes y luego, visto lo visto, me hubiera pasado hasta 3 años sin hablar con los clientes. Eso te puede hacer desaparecer del mercado, honestamente, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero también teníamos un problemón económico, ¿no? O sea, es decir, vale, yo quiero hacer algo y tal, pero ¿cómo consigo que me salgan los números? Porque es un problema, ¿no? Grande y decir, bueno, yo estoy acostumbrado a hacer las cosas de una manera y no teníamos claro cómo hacerlo, ¿no? Luego sí que veíamos una oportunidad, como María José os dice, sobre todo en el mundo B2C, ¿no? Que parecía bastante clara, ¿no? Que es que gracias a la digitalización parecía que podíamos llegar a nuevas audiencias, ¿no? Entonces, claro, ves estos casos de éxito estupendísimos, ¿no? De la chica que tiene 10 millones de suscriptores en el gimnasio y tal, y te haces unas pelis estupendísimas, ¿no? Y dices, oye, si yo me digitalizo, pues mira, si al evento me venían 25.000, hombre, en digital digo yo que llegaré a 250.000, ¿no? Y algún iluminado hablaba de millones, ¿no? Bueno, esto en los aprendizajes ya os explicaré que esto no es así en el mundo B2B, ¿vale? Pero bueno, estaba ahí sobre el papel, ¿no? Y luego otro reto más que teníamos, que es cómo monetizar esto, ¿no? Y espero que me entendáis. Nosotros cuando hacemos ferias y eventos, nuestra manera de monetizar es básicamente, hay tres puntos, ¿no? Por un lado, la venta de espacios expositivos, es decir, venta de metros cuadrados. Luego la venta de ticketing y luego la venta de servicios. Claro, nada de esto, quizás el ticketing, pero nada de esto es del todo trasladable al mundo digital, ¿no? Y esto, bueno, pues había unos retos ahí importantes, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos, ¿no? Añadido a este respecto y relacionado con lo que comentaba María José, también nos interesaba decir, si hacemos algo, lo que sí que tiene que ser robusto, es decir, no puede fallar. No puede fallar. Entonces, evidentemente, yo tenía una web, ¿no? Y os comentaba, tenía un blog y tal, pero yo sé, por ejemplo, pues que esa web, pues si me viene un número X de gente, pues sinceramente se puede caer, ¿no? Y había que encontrar algún modelo que funcionara, ¿no? Entonces, estuvimos buscando diferentes opciones y tal, y detectamos esta posibilidad que nos gustaba mucho, que es, oye, es que al final todo el mundo utilizamos Netflix, ¿no? Y navegar por Netflix es muy sencillo. Digo Netflix como Amazon Prime o DAZN o similares, ¿no? Este tipo de plataformas. Además, el look and feel es simple, el usuario no necesita ningún tipo de curva de aprendizaje y veíamos además que el resto de eventos no estaban yendo por ahí, ¿no? Así que dijimos, oye, aquí creemos que hay una oportunidad, ¿no? Y tiene sentido que hagamos, en nuestro caso, ¿no? Hablando de un salón de ciudades inteligentes, ¿no? Que hiciéramos el Netflix de las Smart Cities, ¿no? Así que nos pusimos en contacto con MediaPro, ¿no? Estuvimos trabajando juntos ahí un modelo, ¿no? Y vimos, ¿no? Pues que había una serie de problemas, ¿no? Al principio, por un lado, que, a ver, hablando claro, que ni mis habilidades ni las habilidades de mi equipo estaban preparadas para afrontar este salto salvaje al mundo digital, ¿no? O sea, nosotros sabemos hacer eventos y los hacemos, creo que bastante bien, o muy bien, me gusta pensar, pero eso no tiene nada que ver con trabajar contenidos en una plataforma digital. O sea, es que
cero. Son dos pelis, son dos mundos completamente diferentes, ¿no? Sí que conozco el sector, evidentemente, pero de ahí a crear contenido audiovisual o contenido escrito o podcast, etcétera, pues hay un mundo, ¿no? Luego, por otro lado, que esto conlleva un modelo de negocio completamente diferente. Como os decía, yo ya no puedo vender metros cuadrados, no puedo, es otra peli. Y requería otro tipo de idioma a la hora de hablar con los clientes y entender cómo monetizar esto. Y ya sabéis cómo funciona, ¿no? O monetizo vía audiencia, es decir, pues te doy, no sé, una pequeña parte gratuita y te cobro por una serie de contenidos de pago, ¿no? O un modelo de suscripción como el que hacen la gran mayoría de plataformas, o bien cobro a lo que sería la oferta, en este caso, el que hubiera sido mi expositor, que le alberga una serie de contenidos y le cobro por ello, ¿no? Aquí había que tomar una decisión. Si tú a la audiencia le cobras, ya sabes lo que te pasa, que te va a venir menos audiencia. Esto es de, esto es de sentido común, ¿no? Así que ahí había una discusión importante, ¿no? Luego, pues otra de las situaciones que nos encontramos, ¿no? Es que de repente tenemos que trabajar con nuevos partners. Nosotros llevamos 10 años haciendo un evento y estamos acostumbrados a trabajar con una serie de partners. Y de repente te aparece, en este caso nuestra elección, MediaPro, ¿no? Pero bueno, pues que es otra manera de trabajar, es otra cultura y hay que ser capaces de adaptarse, ¿no? Y finalmente, un punto que, sobre todo en pandemia, era clave, que era el timing. Es decir, todo esto sonaba muy bien y tal, pero os podéis imaginar los timings con los que teníamos que trabajar. Eran todo dudas, había que hacerlo todo deprisa y corriendo y claro, nosotros queríamos que saliera un resultado de ahí muy profesional, ¿no? O sea, digamos que nuestra gente, nuestros expositores, visitantes, nuestro ecosistema está acostumbrado a venir a un evento premium. Tú no le puedes hacer, y perdón, una chusta de plataforma porque no lo van a ver, o sea, van a flipar y dirán, pero esta gente, ¿qué les ha pasado? ¿No? Así que este era el contexto. Y bueno, la cosa estaba entretenida, ¿no? Estaba entretenida, ¿no? Pero dicho esto, y María José, si te parece, ¿vale? Les enseñamos qué resultado tuvimos, ¿no? Trabajando bastante, pero creo que también con mucha inteligencia y estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que se convirtió, ¿no? Lo que hubiera sido un evento físico, cómo lo trasladamos realmente al mundo digital, ¿no? Y esto es Smart City Life. Los eventos siempre han estado ligados a un lugar físico en que empresas y marcas se relacionaban con sus clientes, sus proveedores y sus partners. La transformación digital encuentra en el online el ecosistema que las marcas, empresas e instituciones necesitan para seguir relacionándose. Y los eventos se transforman en contenidos audiovisuales. Fira de Barcelona llama a MediaPro a finales de mayo e inicialmente plantea una transformación de la feria convencional Smart City en una feria online. El Smart City World Congress era una feria anual en la que se daban cita a empresas, expertos, políticos y líderes de todo el mundo para compartir ponencias, debates y propiciar unos días de networking en Fira Barcelona. Y ahora quería ser una site online donde la gente se registre e interactúe con el evento de manera que Fira controle esa interacción y obtenga un valor de ella. Esto nos llevó a ofrecerle dos productos. Un evento híbrido que transforma un evento físico en un producto audiovisual exclusivo y dirigido a captar audiencia. Y una OTT permanente que les permitirá posicionarse como el portal de referencia de las Smart City en el mundo. Para la OTT desarrollamos una solución que permite que todo el contenido producido se distribuya en una plataforma web donde, además de disfrutar del contenido en directo y VOD, los usuarios pueden chatear, interactuar con el contenido y contactar con otros usuarios en la plataforma, además de ofrecer productos y espacios premium para partners y sponsors. La OTT debía poder verse en todo el mundo, especialmente en China, y debía ofrecer multicanal de audio con 4 idiomas. En cuanto a los contenidos, determinamos con Fira que el evento serían 2 días, con múltiples contenidos. Hello and a very warm welcome to Smart City Live 2020, the Smart City Expo World Congress Digital Spin-off. El eje sería un programa magazine en directo
Se nos ha colgado. Un segundo, que intento compartir de nuevo. Ahí está. Bueno, ya veis por qué es mejor una OTT, que hacer eventos por Zoom. Bueno. 2020. Los diferentes. Instituciones y expertos, bien desde el plató, bien conectados vía online. Tendría múltiples secciones para dar cabida a cada uno de los partners a los que FIRA vendía un espacio en este evento mundial en directo. Con la ayuda de Media Urban se creó, formateó, guionizó y produjo todo el programa. El plató número 1 de Imagina albergó la parte física del evento. Las 10 horas de directo contaron con 25 conexiones, 14 personalidades en plató y el uso de 6 idiomas diferentes. En simultáneo al programa, se producirían charlas de expertos y mesas redondas que estarían disponibles en la OTT. El segundo día habría más de 45 de estas charlas online en directo y una gala de entrega de premios desde el plató a diferentes premiados que se conectaban desde diferentes países. Congratulations, Eyal Federlevy, CEO and co-founder of Zen City, and all celebrating this huge award. Smart City Expo Shanghai. Exactly, obviously very. Con estaciones de realización VMix integrando soluciones de Zoom, se instalaron 7 salas para trabajar de manera simultánea. En cada sala, FIRA de manera remota ejercía de anfitrión de la conferencia y coordinaba a los participantes. Tras emitirse, todo era editado y puesto en VOD. Un servicio llave en mano de casi 6 meses de trabajo en el que participaron 12 empresas del grupo y más de 200 profesionales de MediaPro. Todo culminó en más de 114.000 visualizaciones durante el evento de casi 20.500 usuarios únicos de 144 países diferentes. 242 speakers participaron durante 44 horas de contenido único. Actualmente la OTT Tomorrow City tiene 718 contenidos diferentes agrupados en 6 categorías y ya está trazado el plan para seguir alimentando la plataforma de contenidos y eventos hasta la siguiente edición de Smart City Live. Emociona, Hugo, ¿no? Sí, mira, estaba pensando que me recuerda, ¿no? Y se me pone un poquito la piel de gallina porque fue También. Esto, lo bonito de esto fue que lo que conseguimos hacer, y junto con MediaPro además, porque la idea es conjunta, ¿no? Fue un evento, en aquel momento, un evento digital completamente diferente. Esto no era el típico evento en el que, ¿no?, los bustos parlantes están hablando, sino que realmente era como un programa de televisión, estaba minutado. Era como 20 y pico mil personas, usuarios únicos reales, ¿no? Se conectaron y era como si estuvieran visualizando la BBC, ¿no? O sea, se lo dejaban puesto todo el día y tal. Y realmente era súper interesante, con fragmentos pues, relativamente cortos, entre algunos de 5 minutos, algunos máximo de 12 minutos, si me parece recordarme, pues no me acuerdo, pero no eran las típicas charlas de media hora, ¿no? que son más aburridas, honestamente, ¿no? Y que la gente se conecta un ratito, pero no, aquí la gente se quedaba, ¿no? O sea, el tiempo medio de estancia del usuario era descomunal, eran 4 horas largas, bueno, muy llamativo, ¿no? Y la verdad es que nos funcionó bastante bien, ¿no? Y eso nos permitió también que económicamente esto fuera sostenible. Que esto en el mundo audiovisual no es tan simple o no es tan fácil, ¿no? Evidentemente la facturación con respecto a lo que es el evento físico quedó muy mermada. Esto facturamos pues, aproximadamente la 6ª parte de lo que facturaríamos en un evento físico. Pero dicho esto, yo estoy convencido que en el mundo este fue el evento que mayor facturación atrajo, el evento digital, me refiero, que mayor facturación atrajo de todos los que se realizaron en el mundo. ¿Vale? Esto se dice rápido, ¿no? En España, en el mundo. Muchos aprendizajes aquí. Por un lado, en audiencias, cuando te diriges al público profesional, y esto lo hemos ido viendo,
vimos dos grandes cosas. Por un lado, al inicio de la pandemia había mucha audiencia conectándose a webinars o eventos digitales y a medida que ha ido avanzando la pandemia, estas audiencias han bajado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, tal como en marzo o abril pues te podías encontrar con picos de 50.000 personas y tal, cuando te ibas hacia fin de año, como era nuestro caso en noviembre, esto iba bajando, ¿no? Y ahora mismo cada vez es más bajo. O sea, yo creo que esto lo habréis visto, supongo que en IAB también, el número de participantes en los webinars, ¿no? Que al principio eran más numerosos y luego esto ha ido bajando. 2, que a diferencia del contenido B2C, el video on demand no funciona tan bien. Es decir, en el mundo B2C, si no ando equivocado, María José, ¿no? Hay más o menos una regla de Pareto, ¿no? Que es el 20% lo ven live y el 80% lo ven VOD. Aquí Pareto se aplica absolutamente al revés. El 80% en el mundo B2B, o al menos en nuestro caso, lo está viendo en live y solo el 20% luego a posteriori lo veo en VOD. Está bien, es bonito, pero no es el mismo porcentaje o aplicación que el mundo de consumidor, ¿no? Luego también, y esto nos sorprendió un montón, llegamos, es una buena y una buena noticia en general, y es que de estos 23.000, 25.000 usuarios que tuvimos, el 80% de estos usuarios no era gente que hubiera venido a nuestro evento previamente, ¿vale? Y tuvimos audiencias, evidentemente, de todo el mundo, como veis en el vídeo, es un programa pues, que se emitió en 6 idiomas, tuvimos audiencias de todo el mundo. Aquí no incluimos a la audiencia china, porque la audiencia china ya conocéis cómo son y podían entrar a través de la plataforma, pero también podían entrar a través de WeChat y ahí tuvimos más de 250.000 usuarios, pero los números de China son siempre diferentes, son muy grandes siempre. Y esto, bueno, tener mucho nuevo usuario es muy interesante para lo que también os quiero comentar luego, ¿no? Aprendizajes que tuvimos, ¿no? Uno, el formato es importante. Es decir, y en el vídeo hablamos de evento híbrido, a mí no me gusta hablar de evento híbrido. Lo que estás haciendo en el mundo físico no es del todo replicable en el mundo digital. Por ejemplo, yo en el mundo físico vendo metros cuadrados, en el mundo digital vender, digamos, un stand virtual, pues no funciona, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Así que los formatos son muy diferentes. El grado de atención que tenemos nosotros como personas al ver una charla en digital no tiene nada que ver con el grado de atención que puedes tener en el mundo físico. Yo en el mundo físico puedo poner una keynote de media hora y esto en el mundo digital es aburrido. Y si encima hago una sucesión de elementos así, la gente se desconecta directamente. En el mundo digital tienes que ser mucho más fresco, más rápido y darle otro tipo de formato, ¿no? Luego también, cómo haces la promoción para que la gente se apunte, ¿no? Y María José lo apuntaba antes. Tienes que utilizar, evidentemente, canales existentes. Nosotros tenemos una base de datos enorme, ¿no? Y hemos tirado mucho de emailing, como es normal. Y además, honestamente, es el canal que mejor convierte, siempre y cuando tengas esa base de datos. Pero tienes que tirar muchísimo de redes sociales y de multiplicadores, ¿no? Y conseguir un engagement que no es tan fácil de conseguir, pero que te obliga a cambiar la forma de trabajar que tenías hasta ahora, ¿no? Y luego también, pues, bueno, conceptos que tenías que tener en cuenta, ¿no? La plataforma, y lo explicaba el vídeo bien, iniciaba con un evento digital, pero la plataforma es una plataforma de contenidos múltiples, es decir, ahí estamos albergando un magazine que ahora creo que tiene más de 1000 posts, ¿no? Es un blog muy potente, un observatorio, hemos albergado un podcast, hemos albergado una plataforma de formación, es decir, no solo son contenidos audiovisuales o del que se genera durante el evento, sino que son contenidos constantes que vamos generando, ¿no? Tanto nosotros como con la colaboración de terceros, ¿no? Y esto es clave por 2 motivos, ¿no? Por un lado, porque generamos muchos nuevos datos y hemos tenido que aprender a cómo leer estos datos, por un lado, y cómo trabajar con estos datos. Así que se nos generan muchos nuevos leads que se pueden convertir para el evento. Y ahí está el siguiente elemento, ¿no? Que esto sí que cumple con la estrategia que nos habíamos marcado al principio de ser más allá, de ser algo más que un evento, ¿no? Sino convertirnos realmente en empezar, porque no creo que estemos ahí todavía, pero empezar a convertirnos en una comunidad. Y es que ahora yo con todos estos leads puedo escribirles y hablarles sobre contenido educacional, ¿no? Sobre contenido pues, de valor y no solo decirles, hey, hago una feria muy chula, ¿quieres comprarme metros? Es decir, te cambia muchísimo la conversación, ¿no? De poder, digamos, escribirle 1 o 2 veces al año, porque si no soy un coñazo, le puedo escribir
semanalmente a este cliente porque constantemente le estoy dando valor, 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 valor. Y claro, de repente estás en el top of mind de esta gente. Y cuando tengan que, o les interese, participar en el evento porque quieren convertir en negocio su apuesta estratégica en la empresa y tal, es que me van a tener a mí en la cabeza. O sea, el cambio de posicionamiento es colosal en este sentido, ¿no? Así que yo estoy muy, muy contento, ¿no? Finalmente comentar, ¿no? Mucha gente en el mundo de los eventos, ¿no? Decimos y dicen, ¿no? que lo digital no sustituye a lo físico. Y yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, lo hemos vivido gracias a la pandemia o a pesar de la pandemia. Las ferias son necesarias y la gente se quiere encontrar en persona. Esto yo creo que es innegable y el modelo de negocio en sí no va a cambiar. Se puede adaptar un poquito, pero no va a cambiar. No vamos a hacer ferias virtuales, al menos a corto plazo, ¿no? Aunque lleve muchos años hablándose de esto no es monetizable, no va a pasar y no es bueno para los clientes. Dicho esto, yo sí que creo que tienes que ser capaz de hacer un contenido físico para los visitantes del evento y los asistentes al evento, pero tienes que tener un contenido digital potente, no una cosa cutre, sino una cosa potente, para ampliar audiencias, para llegar a audiencias que no pueden venir y para tener una capacidad de comunicación constante con el cliente durante todo el año. Y eso sí que para mí ha venido para quedarse. No todo el mundo lo va a hacer, pero nosotros lo estamos haciendo y honestamente nos está yendo bastante bien. Nos está cambiando un poco la manera de trabajar, pero estamos, la verdad es que muy, muy contentos, ¿no? Nos cambia el engagement con el cliente, así que felices, ¿no? Y luego, pues a futuro, tenemos que evaluar bien pues, la capacidad de monetización, las oportunidades de negocio, no volvernos a... No pretender inventar la rueda, ¿no? Yo os pongo un ejemplo. Yo tengo muchas presiones, como os podéis imaginar, para, yo qué sé, pues para poner un modelo de suscripción para que los asistentes, para que los usuarios pues paguen, ¿no? Por ver los contenidos. A mí no es lo que me interesa. Yo lo que quiero es ampliar audiencias y que luego los monetizaré vía evento, ¿no? Pero que como siempre pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Yo en el mundo B2B no lo veo tan monetizable si aspiras a conseguir grandes audiencias, ¿eh? Si vas a super nicho y tal, pues quizás sí, pero en nuestro caso no es así, ¿no? Y dicho esto, no sé, yo os animo, os hablaba de la robustez, no es lo mismo una OTT, y hablando claro, que una web en WordPress, ¿vale? No es lo mismo, ¿no? Esto es robusto, esto se aguanta y a nosotros nos funciona bien. Así que encantado. Y dicho esto, pues no sé si tenéis preguntas o María José, lo que consideres. Yo estoy abierto sí. a... Por supuesto, si tenéis preguntas, por favor, mandadlas a preguntas y respuestas o al chat y yo las iré leyendo. Si no, vamos, Hugo y yo podemos seguir hablando. Yo creo que, o te lanzo yo preguntas, pero claro, al ver esto el vídeo, pues te acuerdas de muchas cosas, ¿no? Y como tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo o sea, al final hay que tener un ciclo de vida del usuario, ¿no? El customer journey, ¿no? De toda la vida y esto es un punto más, ¿no? Pero en muchos casos, claro, cuando tu negocio principal está en el físico, lo que tiene que hacer esto es ayudarte, ¿no? Que es lo que fuimos trabajando, ¿no? De cada año siguiente del Smart City Life, del primer Smart City Life, ¿no? Es ayudarte a empujar ahí a que esa gente acabe en tu negocio principal, excepto aquellos pues, que no van a poder ir, ¿no? Pues porque tenían limitaciones y no podían viajar y tal, y esto pues, habrá un tiempo que seguirá así. Pero yo recuerdo, ahora cuando hablábamos de cómo también se hacen las campañas, ¿no? Hugo, me acuerdo que cuando estábamos ahí en el Smart City Life, pues empezó el evento y el primer día pues estábamos todos encantados y tal. Y entonces empezaron, o sea, claro, Hugo y bastante gente del equipo, pues sois prescriptores dentro de las redes sociales, ¿no? Y entonces empezó a postear y yo recuerdo que se posteaba y se decía, qué bien el Smart City Life y tal, y nadie ponía un link a la plataforma, ¿no? Yo estaba allí con el equipo, que claro, después de todo el tiempo que habíamos trabajado, pues teníamos una confianza, ¿no? Y yo decía, al siguiente que ponga un post y no ponga un link hacia la plataforma, le corto las manos, en serio. O sea, por favor, ir diciendo a la gente que ponga links a la plataforma, ¿no? O sea, era algo que en un principio, pues eso, que es un cambio de mentalidad, ¿no?
Y eso, en aquel momento estábamos todos contentos, pero 100%, sin ¿sabes? saberlo. Cambia mucho la manera de trabajar, no tiene nada que ver. Y requiere tener un equipo capaz de adaptarse al cambio, ¿eh? O sea, tanto en modelo de negocio como en forma de trabajar, como en el delivery, etcétera, no tiene nada que ver lo que haces en una OTT con lo que haces en el evento físico. Son dos pelis, ¿no? Dos pelis muy diferentes. Pero bueno. Mira, Hugo, te preguntan, ¿cómo ves el futuro de los eventos? ¿Volverán al 100% presencial o serán híbridos? Creo que la parte digital ha venido para quedarse. Vale, a ver, esto es opinión personal, ¿vale? Esto no hablo en representación de FIRA Barcelona, porque si no aquí hay opiniones diferentes y encontradas, como podéis imaginar. Yo creo dos cosas. Bueno, sí, uno, lo digital ha venido a quedarse, tengo cero dudas. Dos, lo digital no puede ser una copia del físico, no sirve. O sea, lo que haces físicamente no sirve para nada en el mundo digital. Tiene poco sentido. El formato es diferente. Son entrevistas más frescas o declaraciones más frescas, es mucho vídeo. Es otra película de lo que ves en el físico, sinceramente. O sea, hacer un streaming directo de lo que es el evento físico tiene un engagement bajísimo en el mundo digital. Y no, los eventos físicos se quedarán. Otra cosa es, pues como pasa siempre, ¿no? Que los que funcionan muy bien seguirán funcionando, los que no funcionan muy bien, pues la pandemia se los va a cargar. Esto pasa en nuestra industria y creo que pasa en muchos sitios, ¿no? Pero los eventos físicos son absolutamente necesarios. Es decir, y hablando claro, ¿no? Si nosotros ahora estuviéramos haciendo esto en presencial en lugar de aquí digitalmente, pues estaríamos hablando el uno con el otro cuando acabara esto, se surgirían posibles oportunidades de negocio, nos conoceríamos, haríamos networking, vete a saber en el futuro. Y esto en digital no pasa. En digital, por desgracia, todavía es demasiado unilateral, ¿no? O sea, de entrevistado / presentador a audiencia, ¿no? Falta este pico de engagement que en el físico es mucho más sencillo, que en el digital cuesta sangre, sudor y lágrimas, la verdad. Entonces yo sí que tengo clarísimo que el mundo de los eventos físicos seguirá existiendo y funcionará bien. Sí, yo por el tiempo que esto lo hemos estado debatiendo y tal, llevamos pues 2 años y algo a lo mejor, ¿no? O 2 años, ahora no recuerdo, o a mí se me está haciendo 1 año y medio, no me acuerdo. Esto es una conversación que hemos tenido varias veces y claro, al final es el networking. Esto cuando estuvimos desarrollando fue una de las cosas con la que dimos muchas vueltas, ¿no? El networking, como físicamente no hay nada. Es decir, es muy difícil sustituir lo que el tú a tú, ¿no? Del networking, aunque pusimos herramientas y la verdad es que el chat echaba humo el día del evento. O sea, fue increíble, ¿no? Pero es cierto que hay esto que no. Entonces yo creo que sí que todo lo que es el espacio ferial, ¿no? Y esto es que hemos hablado bastante con FIRA, más allá de Smart City, ¿no? El espacio ferial es importante y eso no hay manera. Bueno, cuando veamos insisto otra vez, con el metaverso, ¿no? Que cuando todo se virtualiza, pues a lo mejor sí que hay espacios feriales y a saber, ¿no? Pero la parte que funciona bien es la parte del congreso en sí, ¿no? En digital, siempre y cuando hagamos un formato adaptado y demás. Y la parte, esa física de pasear por el pasillo, de hablar con uno y con otro, esa parte se tiene que mantener físico. Por lo tanto, aquellas ferias que tenían más componente congreso, estaba bien porque abrías el abanico y a todos aquellos que no se les permitía viajar. Y sí que es cierto que yo creo que hay un punto de inflexión en que o nos costará un poco salir de esa mentalidad de yo no me meto en sitios donde haya excesiva gente, ¿no? Esto sí que hay, yo a veces hablo con gente y todavía hay gente, ¿no? que te lo dice, irme allí, irme a un concierto, irme a tal, ¿no? Y a un concierto aún, ¿no? Pero cuando estamos hablando de empresas, ¿no? Pues las empresas, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Porque hay un momento que en cuanto la ola empieza a subir un poco, se acaban ¿no? La empresa te dice, se acaban los viajes porque nos la jugamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber combinar y saber lo que hablábamos antes, es saber o sea, las ventajas que tiene el medio y las desventajas, siempre, ¿no? Ser conscientes de esto. Pero mira, tienes más preguntas. ¿Cuál fue la reacción de tus principales clientes cuando le planteasteis el nuevo formato? A ver, era complejo. Ha sido complejo pensar que
a diferencia de otros eventos que, por ejemplo, ya habían, y hablo súper claro, ¿eh? Eventos que ya habían vendido los metros cuadrados antes de pandemia, se encontraron con esta situación y dijeron a los clientes, pues mira, cojo tu dinero de los metros cuadrados y te lo llevo a digital. Y gracias a eso, ¿no?, sobrevivieron. Nosotros tuvimos que comercializar en plena pandemia, es decir, en ningún momento ya ofrecimos a los clientes comprar metros cuadrados o venir con espacio expositivo porque no existía. Así que la reacción era, por un lado era buena porque confían en nosotros, es decir, no somos un evento nuevo, sino que llamamos, pues lo que os comentaba, ¿no? Ya en aquel momento 9 años en el mercado, nos conocían y confiaban en nosotros. Por otro lado, muchas dudas de cómo va a funcionar esto, porque pensar que no tuvimos la OTT operativa para enseñarla hasta 3 semanas antes del evento, así que hubo un gran ejercicio de confianza. Y luego la parte buena es que co-creamos con ellos la propuesta de valor. Es decir, nosotros sí que teníamos unas ideas preconcebidas, como es lógico, pero las estuvimos montando con los clientes para ver qué es lo que les interesaba o no. Y ahí la verdad es que la plataforma nos ofrecía bastante flexibilidad, ¿no? También el equipo de MediaPro tenía bastante flexibilidad. Entonces, pues hacíamos o entrevistas o vídeos o eventos, lo que llamamos side events, ¿no?, que son eventos digitales organizados por el propio cliente, etcétera. Tuvimos bastante, o contenidos audiovisuales o podcasts o que tuvieran presencia en el blog, etcétera. Yo creo que nos amoldamos bastante bien y que los clientes salieron contentos. Sí que os digo que tras el evento el Net Promoter Score de lo que fue Smart City Life era altísimo. ¿Vale? Estamos hablando de un 44% de NPS, que también más o menos replica el NPS que tenemos en el evento físico, cuando en el mundo de los eventos el NPS suele estar cercano al 0%, para que nos entendamos, ¿vale? Y aquí hablamos de un 44%. Imagino que todos conocéis el concepto de Net Promoter Score. No, Si te iba a preguntar ahora. Sí, os explico. El Net Promoter Score es tú a tus asistentes les preguntas que te valoren qué tal ha sido su experiencia en el evento, ¿no? o en la plataforma en este caso. Si puntúan entre 0 y 6, resta. Es decir, toda puntuación que vaya del 0 al 6 son detractores y por lo tanto esto resta, ¿no? Todas las puntuaciones que sean 7 y 8 son 0, es decir, no suman, y todas las puntuaciones 9 y 10 suman un punto. Es decir, tú te quedas a 0 si está el mismo número de personas que puntúan de 0 a 6 que el mismo número de personas que puntúan de 9 y 10. ¿Vale? En el mundo de los eventos suele ser eso, cercano a 0, un 1%, así. Tener un 44 significa que hay muchísima más gente, y cuando digo muchísima es exageradamente muchísima más gente que puntúa un 9 o un 10 que un 7 o un 8 o evidentemente un 0 a 6, ¿no? Así que esto es, para mí es una garantía de que esto ha funcionado excelentemente, ¿no? Yo de aquí también recuerdo pues, que vosotros tuvisteis que hacer un gran trabajo y que lo seguís haciendo, ¿no? Y que es complicado de cara a los clientes. Evidentemente aquel año era la muestra de confianza porque la plataforma o sea, bueno, esto lo pudimos hacer porque evidentemente nosotros cuando hacemos plataformas no las hacemos de cero, sino que utilizamos ya toda la base que tenemos desarrollada para nuestras propias plataformas, pero es que desarrollamos todo en 8 semanas. Era como fue una locura, claro, decimos, ahí en el vídeo pone 6 meses, pero de esos 6 meses, 4 fueron de definir qué era lo que íbamos a hacer. Los otros 2 fueron los de trabajar, ¿no? Entonces sí que había mucho nervio, muchos nervios, porque claro, también era la primera vez que trabajábamos juntos y era una muestra de confianza, o sea, era un poco de lanzarse al vacío, ¿no? Y confiar en un proveedor con el que no habías trabajado antes y que te decía, tú no te preocupes, que el día del evento todo estará bien, ¿no? Pero que yo me recuerdo, ¿no? Yo quiero ver algo, y decía, pero ¿qué te voy a enseñar si es que no hay nada todavía que ver, ¿no? Y ahí hubo un trabajo que seguís haciendo en el sentido de cara al cliente, el cliente siempre quiere hacer lo que él ha hecho previamente, ¿no? Y entonces el explicar, vosotros entrasteis muy bien cuando nosotros os lo vendimos, o sea, vosotros como nuestros clientes entrasteis muy bien cuando dijimos, no, el primer día en lugar de hacer las charlas como las hacéis en el físico y demás, vamos a hacer un formato televisivo. Lo que vamos a hacer es un plató, o sea, es una escaleta televisiva, porque el usuario en el fondo no está haciendo otra cosa sino que ver una televisión. Y por lo tanto ese es o sea, de ahí debemos de partir, ¿no? Los clientes ahí les costó un poco más y entonces aquellos que se aferraban a hacer un formato más tradicional, yo al final llegó un punto que dije, bueno, no os preocupéis, los datos nos darán la razón o no, ¿no? Y la verdad es que los datos dieron la razón. O sea, realmente, pues alguien
solo hablando 40 minutos delante de una cámara, pues era muy duro. Era muy duro, entonces las métricas cayeron mucho en aquellos de los que hacían ese formato de toda la vida, o que ellos habían hecho previamente, y respecto a lo que habíamos hecho más con un punto de vista más de tele, ¿no? Y ahí nosotros además o sea, fuimos con Fira, ¿no? O sea, nosotros cogimos y una persona de nuestro equipo iba a explicar, ¿no? A decir, no, que mira, que lo podemos hacer así, asá, tal, no sé qué, porque... Y hubieron algunos que sí que lo hicieron, que apostaron y que les salió muy bien. La mayoría. De hecho, la gran mayoría. Y bueno, ahora ya nuestros clientes como mínimo ya tienen claro que esta es la forma de hacerlo en digital, porque si no es que no funciona, ¿no? No, pero bien, hicieron mucha confianza y la verdad es que estamos contentos. También es cierto, reconozco, que no era fácil hacer este salto, que hubo clientes que no nos siguieron, como es lógico, pero hubo muchos que sí que nos siguieron y que han funcionado. Y que de hecho ahora, que ya en 2021 sí que volvimos a hacer evento físico y digital al mismo tiempo, y muchísimos de estos clientes estuvieron en el físico y en el digital, ¿no? Hay propuestas de valores propuesta de valor conjunta, participación física y participación digital y tal, y nos siguen organizando cosas en digital. Yo esto ya te digo y comentaba antes, ¿no? Que ha venido para quedarse, sí. Bueno, pues yo me alegro de que esto vaya así, vaya para adelante. Yo creo que también es muy interesante pues todo lo que se hace a partir del evento, ¿no? Toda lo que tú decías, ¿no? Poder generar contenido, y ahí está el valor, ¿no? Generar contenido durante los 365 días del año, y poder que pueda acceder cualquiera, ¿no? Esté donde esté y en el momento en el que quiera. Y bueno, y estaremos ahí evolucionando. Y luego también yo estoy muy de acuerdo también en una cosa que has dicho, que es lo de las expectativas, ¿no? Hay que gestionar expectativas. Es una de las cosas que yo muchas veces hablo aquí internamente, ¿no? En el fondo, nuestro trabajo en muchos casos es gestionar expectativas, porque las comunidades no se crean de la noche a la mañana. Esta gente de la que hablábamos antes, excepto a lo mejor alguno que cogió un momento de subidón y demás, pues no se han creado de la noche a la mañana, ¿no? Los influencers han picado piedra mucho tiempo, los generadores de contenido, y ahora, en el momento, o sea, es que muchas veces lo intentamos hacer al revés, ¿no? O sea, ellos han picado piedra mucho tiempo y cuando la cosa ya ha estado, ahora es cuando se ponen a vender, ¿no? Claro, ellos no tienen objetivos y nosotros sí, de venta, ¿no? Esta es la diferencia, pero hay que tomarlo eso como un camino de largo recorrido y una comunidad que hay que ir. Es como cuando antes se hablaba bueno, ahora se sigue hablando, ¿no? Pero el marketing de brand awareness, ¿no? Pero no deja de ser esto. O sea, estaba el marketing operativo en el que te tenía que dar un resultado a corto plazo, y estaba el brand awareness que se va construyendo, la construcción de marca que se va haciendo poco a poco. Y esto yo creo que es lo que estamos haciendo. Es lo que tienen que aportar estas plataformas audiovisuales, ¿no? En esa construcción de marca, en la imagen que quieres dar a tu cliente, en poder siempre darle contenido interesante, como tú dices, ¿no? O sea, que al final le tiene que interesar y que le aportes valor. Bueno, pues espero que nada, que eso por muchos años, y que podamos seguir contando éxitos de Smart City. Y si no tenéis... Sí, seguro. Y si no, oye, de todas maneras también hay que decir que en este proyecto, esto de hacer los directos, ¿no? Lo que hace es que genera una sensación de... Nosotros siempre decimos que no somos un proveedor, que somos partner, ¿no? Pero realmente yo creo que en el equipo con Fira, en el equipo se creó una sensación de eso, de partner y de colegas, ¿no? De estar todos en el mismo barco y sufriendo de la misma manera. Yo recuerdo que el día bueno, en el momento en el que empezamos, a una persona del equipo de voz se le saltaron las lágrimas y todo, ¿no? El momento en el que fuimos a live, yo de la presión, ¿no? Se le saltaron las lágrimas, ¿no? De decir, bueno, realmente tenemos evento este año, ¿no? Fue muy bonito. Pues nada, oye, Hugo, muchas gracias. A vosotros, un placer. Y nada, aquí estamos, y muchas gracias a los que habéis asistido, y espero que haya sido interesante para vosotros. Un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.